Hola a todos, mi nombre es Manuel González y en este video les hablaré un poco sobre el derecho romano y los conceptos fundamentales que lo conforman. El derecho romano es uno de los sistemas jurídicos más antiguos y relevantes en la historia del derecho, y su legado se extiende hasta nuestros días. Patrimonio y su importancia. En el derecho romano, el patrimonio se refería al conjunto de bienes y derechos que una persona poseía y que podía transmitir a sus herederos. El patrimonio era considerado de gran importancia en la sociedad romana, ya que era la base para la acumulación de riqueza y poder. La propiedad era un valor central en la cultura romana, y el derecho a la propiedad privada era defendido como un derecho fundamental. El patrimonio también fue utilizado para fines políticos, ya que los magistrados y los emperadores romanos podían confiscar el patrimonio de los ciudadanos como castigo por delitos o para financiar proyectos públicos. Obligación y extinción de la obligación. En el derecho romano, una obligación era una relación jurídica entre dos partes, en la que una parte estaba obligada a cumplir con una determinada prestación a favor de la otra parte. Las obligaciones podían surgir por diversas causas, como un contrato, un delito, un cuasicontrato o una obligación legal. Las obligaciones podían extinguirse por diversas causas, como el pago de la deuda, la compensación, la novación, la remisión de la deuda o la confusión de las partes. La obligación era un concepto central en el derecho romano y su cumplimiento era considerado esencial para mantener el orden social y la estabilidad económica. Contratos y sus elementos. Los contratos eran acuerdos entre dos o más partes en los que se establecían las condiciones para la realización de una determinada transacción comercial. Los elementos esenciales de un contrato en el derecho romano eran el consentimiento de las otras partes, el objeto del contrato y la causa del contrato. Los contratos más comunes en el derecho romano eran la compraventa, el arrendamiento y el préstamo y el mandato. La compraventa era el contrato más importante de la economía romana y su regulación legal fue fundamental para el comercio y el desarrollo económico del imperio. Clasificación de los contratos. Los contratos en derecho romano se clasificaban en tres categorías: contratos reales, contratos verbales y contratos literales. Los contratos reales requerían la entrega de una cosa para que se perfeccionara el contrato. Algunos ejemplos de contratos reales eran el mutuo, el depósito y la prenda. Los contratos verbales se perfeccionaban mediante la expresión verbal de las partes ante testigos. Algunos de los ejemplos de contratos verbales eran la stipulatio y la sponsio. Los contratos literales se perfeccionaban mediante la entrega de un documento que contenía los términos del contrato. Algunos de los ejemplos de contratos literales eran el chirografum y la singrafa. Fuente de las obligaciones y sujetos del delito. En el derecho romano, la fuente de las obligaciones se refería a la causa que originaba la obligación, como un contrato, un delito o un cuasicontrato. Los sujetos del delito eran las personas que podían ser consideradas responsables por un delito cometido, como el autor del delito, el cómplice o el encubridor. El derecho penal romano se basaba en la idea de la responsabilidad individual y se castigaba a los culpables con penas proporcionales al delito cometido. Clasificación de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones del derecho romano se clasificaban en cuatro categorías: contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Los contratos y los cuasicontratos eran fuentes de obligación voluntarias, mientras que los delitos y los cuasidelitos eran fuentes de obligaciones involuntarias. La distinción entre las diferentes fuentes de obligaciones era importante para determinar la naturaleza y el alcance de la obligación, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. Reparación del daño causado u obligación reparatoria.
La reparación del daño causado en el derecho romano se refería a la obligación del responsable de un delito de reparar el daño causado a la víctima. La obligación reparatoria también se aplicaba en casos de incumplimiento de un contrato o de una obligación legal. La reparación del daño causado era una forma de restablecer el equilibrio entre las partes afectadas por el delito o la obligación incumplida. En el derecho romano, la reparación del daño podía ser realizada a través de diversas formas, como la entrega de una cosa, el pago de una suma de dinero o la realización de una acción específica. Influencia del derecho romano en la actualidad. La influencia del derecho romano se extiende hasta nuestros días, y muchos de los conceptos y principios del derecho romano siguen siendo relevantes en la actualidad. El derecho romano ha influido en la formación de los sistemas jurídicos modernos, como el derecho civil y el derecho canónico. Además, muchos términos y conceptos legales utilizados en la actualidad tienen su origen en el derecho romano, como la palabra obligación, que proviene del término latino obligatio. La importancia del derecho romano como base para la formación del derecho moderno es reconocida en muchas facultades de derecho alrededor del mundo, y su estudio sigue siendo esencial para comprender la evolución del derecho a lo largo de la historia. En resumen, el derecho romano es un sistema jurídico fundamental que ha influido en gran medida en el desarrollo del derecho occidental. Los conceptos fundamentales del derecho romano, como el patrimonio, las obligaciones, los contratos y la fuente de las obligaciones, siguen siendo relevantes en la actualidad. Espero que este video les haya resultado útil para comprender mejor el derecho romano y su legado en la historia del derecho. Gracias por su atención.